chichi. Ahorita arranca, por favor. Listo, doctor. Bueno, entonces, pues les voy a hablar de la guía de práctica clínica de infección de vías urinarias en pediatría. Esta guía pues está en su última versión, es la del 2016. Mi nombre pues es Laura Camila Parra Cárdenas, mi tutora fue la doctora Helen Preciado. Digamos que lo que queremos con esta presentación es pues dar a conocer la guía o recordarla pues en los casos de que ya la conozcan y pues digamos que evaluar ya al final un poco, digamos que si hay algunos cambios o consideraciones a tener en cuenta ya de un poco de las guías más actualizadas. Entonces, iniciando con la definición, pues una infección urinaria va a hacer referencia a la invasión, multiplicación e inflamación por un patógeno en cualquier localización del tracto urinario. Y tenemos que tener en cuenta la bacteriuria, que es la presencia de bacterias en la orina con o sin infección urinaria. Esta bacteriuria la vamos a clasificar, ya les voy a decir, en varias, digamos que en varias formas. Entonces, la bacteriuria puede ser significativa cuando, dependiendo cómo tomamos la muestra, si fue por micción espontánea, será significativa cuando encontremos más de 100.000 unidades formadoras de colonias en el urocultivo, o si fue tomada por sonda vesical, entre 10.000 y 50.000 unidades formadoras de colonias. Eso, digamos que va a cambiar un poquito, ahorita más adelante les voy a contar. Y la podemos dividir en sintomática, asintomática y complicada. Entonces, en cuanto a la sintomática, vamos a ver qué es ya como tal la infección urinaria y la vamos a localizar como pielonefritis, que sería la alta, y las bajas, que serían cistitis y uretritis. En cuanto a la asintomática, pues sería simplemente encontrar el recuento de bacterias y unidades formadoras de colonias sin síntomas en el paciente, y la complicada va a ser este mismo recuento significativo con alguna alteración anatómica o alguna alteración funcional. Entonces, según la localización, como les decía, la vamos a clasificar en alta o baja. Aquí, perdón, me equivoqué. Entonces, la alta va a ser la pielonefritis y vamos a ver que vamos a tener una afectación a nivel pielocalicial o del parénquima renal. En esta vamos a tener característicamente fiebre, y es esta que vamos a llamar infección de tracto urinario febril. Se va a asociar a síntomas sistémicos, dolor abdominal, náuseas, vómito. En cuanto a la cistitis, que es la baja, vamos a ver que es una inflamación de la mucosa vesical. Urgencia, vamos a tener como síntomas urgencia, disuria, aumento en la frecuencia urinaria y hematuria en algunos casos. Generalmente no se va a presentar con fiebre, es más frecuente en las niñas mayores de 2 años y no vamos a ver generalmente malformaciones asociadas de base. Y en la uretritis vamos a tener una inflamación de la mucosa uretral. Los síntomas podrían presentarse con disuria, frecuencia aumentada, enuresis y piuria. Y aquí vamos a encontrar un bajo recuento de las unidades formadoras de colonias. También encontramos otra clasificación, que es en recurrente, recaída y reinfección. Una infección de vías urinarias recurrente es en la cual aislamos un patógeno siempre después de tener un urocultivo previo estéril. Una recaída es cuando aislamos el mismo germen a pesar del adecuado tratamiento previo. Y una reinfección es cuando aislamos un patógeno diferente al anterior, previamente haber tenido un tratamiento adecuado. En cuanto a la epidemiología, digamos que el 14% de los motivos de consulta al año son una infección urinaria. Tenemos una prevalencia en los menores de 2 años, más o menos del 4 al 7%, y digamos que principalmente va a ser una de las causas más frecuentes de la fiebre de origen desconocido. También va a ser más frecuente en hombres en el primer año, sobre todo en aquellos que no están circuncidados, menores de 6 meses,
el riesgo de tener infección urinaria es de 10 a 12 veces mayor. Y después del primer año, la frecuencia es mayor en las pacientes femeninas. A nivel de los adolescentes, la prevalencia está más o menos en 42%. Bueno, en cuanto a las infecciones de tracto urinario febriles, estarán presentes aproximadamente de todas las infecciones urinarias en un 50 o un 80%, principalmente en los menores de 2 años, y son aquellas que se van a relacionar más adelante con la complicación que será una cicatriz renal. Y a nivel de la recurrencia, en el primer año de vida, se van a recurrir en un 75% en aquellos que tuvieron ya una infección urinaria previa. También después del primer año de la infección en las niñas, sexo femenino, va a haber una recurrencia hasta el 40% y en el sexo masculino hasta el 30%. En cuanto a la etiología, recordemos la causa principal son las bacterias de origen entérico, principalmente los bacilos gram negativos. 6% se presentarán con cocos gram positivos y, muy raro, las levaduras, virus o parásitos. Entonces, dentro de los gérmenes más frecuentes, el principal es la Escherichia coli con una prevalencia del 76 al 90% y vamos a encontrar otros bacilos gram negativos. Entonces, los proteus, entre un 0,5 a un 6%, van a ser muy frecuentes en los niños menores de 1 año y se pueden asociar a cálculos renales. La Serratia, 0,8%, Klebsiella, 0,5 al 8%, Pseudomonas, entre el 2 y el 6%. La Pseudomonas es frecuente, un poquito más frecuente en adultos, pero también se presenta en aquellos niños que reciben profilaxis o que han recibido antibiótico en la hospitalización. También vemos los enterococos en un 8% y los estafilococos del 1 al 5%. Entonces, recordemos que en inmunosupresión podemos ver hongos, generalmente la cándida, en pacientes que han recibido instrumentación en vía urinaria o quienes tengan malformaciones anatómicas, generalmente vamos a ver estafilococos, enterococos, pseudomonas y serratias. En cuanto a la patogenia, debemos recordar que pues, va a estar involucrado tanto factores del huésped como del microorganismo que me va a causar la infección. Entonces, usualmente, como dijimos, pues son bacterias del área cólica, entonces va a haber una colonización a nivel periuretral por una migración retrógrada. Posteriormente estas bacterias ascenderán y se harán una adhesión al urotelio por medio de sus fimbrias. Generalmente esto es para la E. coli. Estas van a presentarse sus polisacáridos bacterianos que van a activar los receptores Toll-like y estos me van a desencadenar toda la respuesta inmune, haciendo quimiotaxis de polimorfonucleares macrófagos, liberación de citoquinas, entre ellas interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, y generando todo el proceso inflamatorio a este nivel. Entonces, para que se presente la infección, debemos tener que la bacteria o el proceso de inflamación me va a sobrepasar los mecanismos de protección de la vía urinaria. ¿Cuáles son estos? El pH ácido, el flujo descendente, es decir, que baje desde riñón hacia vejiga y de vejiga pues ya hacia la uretra, el vaciamiento por la uretra, y la proteína de TAM-Phosphat, la cual se va a unir a las fimbrias tipo 1 y evitará la fijación del patógeno al urotelio, lo cual pues me va a disminuir la lesión y la inflamación del urotelio. Ya pasando a los factores predisponentes, entonces recordemos importante el sexo y la edad. Entonces, el sexo masculino será más frecuente en los primeros meses y esto se invertirá después del primer año, donde será más frecuente en el sexo femenino. También las alteraciones anatómicas y funcionales, el estreñimiento, el síndrome de eliminación disfuncional, pues hace referencia a, digamos, un mal vaciado de la vejiga,
Digamos que sería anormal que que hiciera este paciente menos de 4 micciones al día o menos de 3 deposiciones a la semana. Digamos que esa sería la definición de un síndrome de eliminación disfuncional y nos haría parte de los factores predisponentes a la infección de vías urinarias. Otros factores predisponentes, la pielonefritis previa, las infecciones recurrentes en los menores de 2 años, que tenga uropatía obstructiva, vejiga neurogénica, inmunosupresión, la actividad sexual o el abuso sexual, el embarazo y pues el uso de sondas o catéter vesical. Pasando ya entonces a las manifestaciones clínicas, tenemos que tener en cuenta que los síntomas serán más inespecíficos a menor edad de nuestro paciente. Entonces, en un neonato, la clínica es muy inespecífica, lo podemos ver como irritabilidad, intolerancia a la vía oral, episodios eméticos. En un lactante ya vamos a ver que sí pueden tener fiebre, generalmente se presenta mayor a 39 grados y por más de 2 días de evolución, pobre succión o también episodios eméticos, letargia o irritabilidad, un retardo pondoestatural, una sensibilidad suprapúbica y vamos a ver que puede referir la mamá que el bebé puja con la micción. Ya en los niños más grandecitos, preescolares y escolares, entonces vamos a encontrar el dolor suprapúbico o a nivel de flanco, disuria, tenesmo, incontinencia, fiebre mayor a 39 grados, también por más de 2 días, y pues aquí nos toca buscar los factores de riesgo o predisponentes que mencionamos previamente. Al examen físico, pues realmente hay que hacer lo normal, signos vitales, evaluar a nivel de abdomen y buscar masas abdominales. A nivel genitourinario, tenemos que hacer una exploración tanto escrotal, evaluar la presencia de fimosis y del prepucio, y en las niñas, evaluar si hay sinequias de labios. También es muy importante evaluar en los chiquitines si hay fosas sacras, porque también son un factor de riesgo. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener que es con la clínica, nuestra sospecha clínica, sumado a algunos paraclínicos. Entonces, siempre vamos a tomar, sumado a nuestra sospecha, el uroanálisis y el GRAM. Pero quien nos va a dar realmente el diagnóstico es el urocultivo. Entonces, usualmente preferimos que se pueda tomar el urocultivo previo al inicio del antibiótico. ¿Qué nos dice la Academia Americana de Pediatría? Que en menores de 2 años que no tengan control de esfínteres, el método de elección para recolección de la muestra es la punción suprapúbica o el cateterismo vesical transuretral. Entonces, en cuanto a la punción suprapúbica, digamos que es el método estándar que recomienda la guía en quien no controle esfínteres. Digamos que cualquier crecimiento patógeno que encontremos en esta muestra nos va a indicar que hay una infección urinaria. Es un procedimiento que es invasivo, es doloroso, requiere personal entrenado con experiencia. Y pues digamos que sería la técnica alternativa pues en los pacientes con fimosis o que tengan alteraciones en labios mayores y menores que no pudiera pasar la sonda vesical. En cuanto al cateterismo vesical, también es un método confiable, tiene una sensibilidad y especificidad del 95% de sensibilidad y especificidad del 99%. También es invasivo, también es doloroso, sin embargo, pues es el método que usamos. Con él es importante saber que un urocultivo será positivo cuando tenga más de 50.000 unidades formadoras de colonias. Bueno, en cuanto a la micción espontánea, entonces la usamos en los niños que tengan control de esfínteres. Nos toca hacer un previo aseo genital. Debemos tomar la muestra de la mitad de la micción. Tiene una sensibilidad entre el 90 y el 97% y una especificidad casi del 100%. En este caso, el urocultivo será positivo cuando tengamos más de 100 unidades formadoras de colonias, o será negativo cuando tengamos menos de 10.000 unidades formadoras de colonias. Digamos que entre estos valores nos queda la duda y estamos pues a merced de la sospecha clínica que tengamos.
La bolsa recolectora como método de recolección de la muestra pues no está muy recomendada, realmente tenemos muchos falsos positivos, casi la mitad de las muestras serán falso positivo y pues esto tiene un inconveniente también, es que nos tocaría estar cambiando la muestra pues cada 30 minutos, entonces pues digamos que para un servicio de urgencias no es algo tan fácil de hacer. Hay que tener una consideración importante cuando una vez recolectada la muestra, en cualquiera de los métodos debe ser procesada en las 4 horas siguientes y se debe refrigerar después de 4 horas, digamos que esperando, en el caso de que queramos solicitar el urocultivo, pues posterior a estas horas. Ya evaluando el uroanálisis, la guía nos recomienda ver 4 factores importantes. Entonces, en la tira reactiva vamos a evaluar la leucocitoesterasa, que es la enzima que se libera por parte de los leucocitos, entonces la presencia de esta nos va a indicar que hay leucocitos a este nivel. La presencia de nitritos es poco sensible, pero muy específico. En el sedimento urinario nos recomienda mirar principalmente la presencia de leucocitos, que será positivo cuando hay más de 5 leucocitos por campo, y en el GRAM, pues la presencia de bacterias, con una sensibilidad de 93% y especificidad 95%. Acá les traigo pues la tablita de sensibilidad y especificidad que nos muestra la guía. Realmente lo importante acá pues es que entre más combinemos estos factores, la sensibilidad y la especificidad pues va a aumentar. Otros laboratorios que pudiéramos tomar, entonces los hemocultivos en el caso de que sospechemos una sepsis. Los reactantes de fase aguda tienen bajo valor predictivo positivo para pielonefritis. Una PCR elevada me puede dar una sensibilidad del 100%, pero una especificidad del 26%, entonces su uso queda un poco limitado. Y la procalcitonina con una especificidad del 82% y una sensibilidad del 70%. Todo esto es para pielonefritis. En cuanto a las imágenes, entonces recordemos que una infección del tracto urinario es un marcador generalmente de anormalidades anatómicas en los niños más pequeños, lesiones obstructivas o de reflujo vesicoureteral. Y tenemos que buscar las cicatrices renales que pues se van a presentar entre un 10 y un 30% de todas las pielonefritis. Otras complicaciones que vamos a ver asociadas a las cicatrices serán la hipertensión y la falla renal más adelante. Entonces, tenemos 3 imágenes importantes. La primera, la ecografía renal de vías urinarias, en la cual vamos a evaluar el parénquima renal, el tamaño, si hay malformaciones, y esta la podemos realizar desde 48 a 72 horas después de iniciado el tratamiento o cuando ya tengamos la estabilización clínica de nuestro paciente. La gammagrafía con DMSA es, digamos que el gold estándar para cicatrices renales, nos va a evaluar defectos a nivel cortical renal y pues si también hay dilatación en el sistema pielocalicial, también aparece allí. La cistouretrografía miccional es el gold estándar para evaluar el reflujo vesicureteral, pero también podemos ver residuo postmiccional, valvas uretrales, ureteroceles y divertículos vesicales. Entonces, ¿cuándo las vamos a tomar? Según la guía que tenemos, la ecografía renal y de vías urinarias la vamos a tomar en cualquier infección de vías urinarias febril en menores de 1 año. En el primer episodio, sin una ecografía perinatal normal, en el que yo encuentre una masa abdominal o vesical, en donde yo tenga pruebas de función renal alterada, que pueda tener infecciones recurrentes, que tenga una clínica sugestiva de pielonefritis o en los varones en el primer episodio a cualquier edad. Serían las indicaciones para tomar la ecografía que nos dice la guía. En la gammagrafía la podemos tomar en fase aguda si tenemos el urocultivo positivo más compromiso sistémico o una infección de vías urinarias recurrente o en recién nacidos con reflujo vesicoureteral. Y la tomaríamos a los 6 meses del episodio cuando es una infección de vías urinarias atípica
Cuando tenga una masa abdominal o vesical, elevación de la creatinina, un germen que sea diferente a E. coli, que tenga una infección de vías urinarias. ¿Perdón? No, no es la unidad, uno es la UCI donde doctor Carlito y uno en pediatría. 11. No escucho. No, continúa que fue un micrófono abierto de Ronald. Ah, bueno, qué pena. Entonces, bueno, infección de vías urinarias recurrente febril y que tenga alguna alteración en la ecografía previa. Y en cuanto a la cistoureterografía miccional, la guía nos recomienda en una infección de vías urinarias recurrente en el segundo episodio, una ecografía o una gammagrafía con DMSA previas que estén alteradas o que yo tenga una sospecha de una alteración en el tracto urinario inferior. Entonces, las indicaciones que nos dicen son en menores de 5 años con pielonefritis, en un primer episodio en un niño masculino, independientemente de la edad, o en una mujer, primer episodio con alteración en su ecografía o en su gammagrafía, o también en una infección de tracto urinario recurrente. Digamos que esto se ha visto un poquito revaluado, entonces al final vamos a mirar un poco más. En cuanto al tratamiento, entonces, la guía nos recomienda tener en cuenta la edad de mi paciente, la severidad de la infección, cómo está comiendo este niño, y mirar el patrón local de resistencia de mi institución. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de mi tratamiento? Erradicar la infección y minimizar el riesgo de las cicatrices renales. Una vez yo tome la muestra, debo iniciar mi tratamiento. Entonces, aquí estos factores son para decirnos a quiénes debería yo iniciarle el tratamiento intrahospitalario. Entonces, en los lactantes menores de 3 meses, el compromiso sistémico, que estén inmunosuprimidos, que tengan intolerancia a la vía oral, que estén deshidratados, en quienes yo tenga una sospecha clínica o analítica de pielonefritis a cualquier edad, y en un paciente que no tenga adherencia al tratamiento ambulatorio o que tenga dificultades para el seguimiento. Entonces, la guía nos dice para una pielonefritis el tratamiento inicial pues sería una cefalosporina de primera generación, usualmente intravenoso. Si este niño sigue febril por más de 24 horas de tratamiento, podría yo adicionar un aminoglucósido y ya una vez yo tenga el urocultivo, digamos que direccionar el tratamiento antibiótico. Intrahospitalario, tendría que esperar entre 48 y 72 horas según la evolución. Evalúo para cambiar el tratamiento a vía oral y completarlo por 10 a 14 días. Y aquí nos recomiendan que no deberíamos usar las fluoroquinolonas. Aquí en esta tablita pues les traigo las dosis de medicamentos que nos recomienda la guía. Entonces veamos que están generalmente las cefalosporinas de primera generación para tratamiento parenteral, la ceftriaxona en caso de que vamos a escalonar y amikacina ampicilina en los neonatos. Y para el tratamiento vía oral lo que nos dicen allí, ya les voy a decir, es usualmente iniciar con una cefalosporina de primera generación. Obviamente según el patrón local de resistencia, podría también usar el trimetoprim, sin embargo se ha visto que ya no se usa mucho para guardarlo por patrones de resistencia, el ácido nalidíxico o la nitrofural. En caso de no tener respuesta al tratamiento, me puedo pasar al tratamiento intravenoso. En cuanto a la infección de vías urinarias por hongos, entonces digamos que se van a presentar principalmente en pacientes hospitalizados en unidad de cuidado intensivo, que hayan tenido antibiótico prolongado. Como factor de riesgo va a estar el catéter vesical. Los gérmenes más frecuentes va a ser la Candida, Aspergillus y el criptococo. El diagnóstico lo va a hacer con sonda vesical o por punción suprapúbica. Y en ellos el tratamiento sería la irrigación vesical todos los días con anfotericina, 50 miligramos por litro,
durante 7 días o una irrigación continua durante 72 horas. Podría considerar el antifúngico sistémico, la anfotericina B o el fluconazol. En cuanto a la profilaxis antibiótica, entonces lo que les decía antes, una reinfección se puede presentar en el primer año después de la infección, más o menos entre un 20-30% de los casos. Lo ideal es mantener la orina estéril para evitar pues, las infecciones urinarias. Digamos que aquí en la guía nos dicen que deberíamos considerar el uso de la profilaxis en infecciones urinarias recurrentes con o sin factor anatómico de base, en quienes tengan 2 episodios de infección urinarias, más de 2 en 6 meses o más de 3 infecciones urinarias en 12 meses. Sin embargo, también hacen una acotación y es que no hay suficiente evidencia para recomendar la efectividad en la prevención antibiótica, en la profilaxis antibiótica frente a la prevención de la infección de vías urinarias. Allí lo recomiendan en el reflujo vesicoureteral severo. Sin embargo, digamos que deberíamos tomar esta decisión en conjunto con nefrología y urología pediátrica. En caso de que la usemos, los antibióticos que recomiendan allí son el trimetoprim sulfamethoxazol, el ácido nalidíxico y la nitrofurantoína. En cuanto al seguimiento, nos dicen que debe ser multidisciplinario, entonces por pediatría, nefrología, urología, gastroenterología en caso de que haya estreñimiento como factor de riesgo, la nutrición y psicología también. En cuanto al control del estreñimiento, hábitos de higiene y hábitos miccionales, debemos tener una intervención cada 6 a 12 meses, evaluar creatinina, BUN, relación proteinuria-creatinuria y siempre hacer un monitoreo de la tensión arterial. Entonces, ¿qué encontramos nuevo en las guías que tenemos ahorita? Entonces, la Academia Americana de Pediatría, digamos que la última actualización que hizo de la guía de infección de vías urinarias fue también para ese año 2016. Y aquí nos dice que el tratamiento no es por 10 a 14 días, sino lo podemos dejar de 7 a 14 días y no habría ninguna diferencia. Y que el tratamiento pues, vía oral intravenoso tiene la misma eficacia. En quien voy a tomar una ecografía renal de vías urinarias para esta guía en todos lactantes menores de 2 años que tengan una infección de tracto urinario febril. Y ellos nos recomiendan adicional a todo entrenar pues, a los padres para minimizar el riesgo de cicatrices e infecciones de tracto urinario futuras. En la guía NICE, esta ya para el año 2018, que nos recomiendan una ecografía abdominal, tomarla en los menores de 6 meses en su primer episodio o en mayores de 6 meses que tengan una infección de vías urinarias atípica o recurrente. En cuanto a la gammagrafía por DMSA, tenemos tomarla hacia los 4 o 6 meses posteriores a la infección, tomarla en los niños menores de 3 años con una infección de vías urinarias atípica o recurrente, o en mayores de 3 años con una infección de vías urinarias recurrente. Si no hay alteraciones en ninguna imagen, para esta guía pues no necesito un urecultivo de seguimiento. Aquí, este es el algoritmo de la Academia Americana de Pediatría para niños con infección de vías urinarias entre los 2 y los 24 meses. Entonces, tenemos que mirar, mi niño está febril, cómo está su apariencia, si está una apariencia, digamos que tóxica, me requiere antibiótico inmediatamente. Entonces, si me dice que sí, vamos a tomarle su muestra por cateterismo o porción suprapúbica. Si me dice que no, tengo que evaluar qué tanta sospecha, qué tanto riesgo tengo de infección de vías urinarias. Según esto, pues tomaré la decisión de tomar la muestra, sea por cateterismo o por punción suprapúbica o por este lado, por micción espontánea. Entonces, una vez tomada, tengo que evaluar cómo está mi uroanálisis, si es sospechoso o no sospechoso de infección de vías urinarias.
lo que les dije, evaluar la leucocitoesterasa, los nitritos, los leucocitos y las bacterias. Entonces, si esto está presente, pues voy a tomar el urocultivo, voy a empezar tratamiento antibiótico empírico y pues voy a evaluar ya posteriormente cómo va a estar mi cultivo, si positivo o negativo. Positivo, entonces miro mi resistencia antibiótica o el germen que me reportan y ajusto mi antibiótico si es necesario. Si no, si es negativo, pues termino el tratamiento antibiótico. Entonces aquí, continuando con el tratamiento antibiótico, lo dejo por lo que les decía, 7 a 14 días. Y pues ya aquí empiezo a tomar la decisión de las imágenes que ya hablamos. Y por último quería traerles esta guía un poco más actual de la Sociedad Europea de Urología Pediátrica en 2019, en la que nos dice ya que la duración del tratamiento se puede dar entre 3 a 5 días. La primera línea, pues digamos que para ellos ya no es la cefalosporina de primera generación, sino la de tercera o la amoxicilina clavulanato. Entonces, ¿ellos qué hacen? En su primer episodio febril, evaluar con una ecografía de vías renales o de renal y de vías urinarias. Si encuentro ningún hallazgo, es decir, está normal, pienso que será una infección por E. coli, entonces miro la edad de mi paciente, si son niños mayores de 12 meses, con una imagen, después de una imagen y con una infección del tracto urinario normal, pues digamos que podría excluir el síndrome de disfunción miccional. Si no es por E. coli, entonces tendría que excluir también aquí por imagen el reflujo vesicoureteral. Si tengo por el otro lado hallazgos anormales, entonces la voy a considerar una infección de vías urinarias complicada, tengo que monitorizarla de cerca, colocar antibióticos intravenosos y ya evaluar la respuesta del niño. Entonces ya como unas conclusiones generales, pues es una patología que tiene una alta prevalencia en nuestra población. Es muy importante la prevención para evitar pues las infecciones de vías urinarias. Conocer el patrón de resistencia institucional, que sé que posiblemente ha cambiado para ver si podemos cambiar las nuevas guías, y la revisión de la guía actual, digamos que con algunas modificaciones leves que pues toca tener en cuenta. Y eso sería todo lo que tenía por contarles. Muy bien, Laurita. No sé si alguno de los docentes